Amados hermanos, estamos en medio de una serie Beloved brethren, we're in the middle of a series que está titulada Procesos en el Desierto. that is titled Process in the Desert. Procesos que el Señor permite en nuestras vidas Processes that the Lord allows in our life para trabajar con nuestra fe, to work with our faith, con nuestra integridad. with our integrity. Y hoy la pastora tiene un mensaje And today, La Pastora has a message que trata para trabajar con nosotros el carácter. It has to do with working with our character. Así que no les tomo más tiempo y So I don't- pido a la pastora que nos bendiga con el mensaje de hoy. So I don't take much time, and I'm going to ask the Pastora to bless us this afternoon. So God bless each and every one of you. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio estar aquí. It's a privilege for me to be here. Esto yo no lo tomo liviano. I don't take this lightly. En la responsabilidad que Dios nos da como ministro, the responsibility that God gives us as ministers. So, yo me preparé para dar el mensaje en español, pero el traductor no llegó. So, voy a switch. So, I prepared myself to only give this message in Spanish, but because my translator did not make it today, I'm going to have to switch between two. So, por favor, ténganme paciencia. Please be patient with me, but we're gonna get through this in the name of Jesus. Vamos a pasar sobre esto en el nombre de Jesús. So, hoy vamos a tratar sobre el proceso para formar tu carácter. Today, we're going to be talking about the process to form your character. El propósito de Dios es formar nuestro carácter. God's purpose is to transform our character. Que si decimos que somos cristianos, if we say that we are Christians, our actions should be as such. Que nuestras acciones sean lo que digamos. Que nuestro caminar con Dios podamos mostrar su carácter, that our walk with God, we can show His character. Su brillo, su gloria, His brilliance and His glory. We're supposed to shine. Nosotros se supone que brillemos delante de la gente. We're supposed to shine before people. ¿Por qué? Porque si brillamos, la gente va a preguntar ¿qué tú tienes? If we shine, people are going to ask you, what is it that you have? And then that opens up a door. Eso abre una puerta para tú predicarle el evangelio y decir, yo tengo a Cristo, ¿tú lo quieres? That opens up a door for you to say, I have Christ, do you want Him? Porque a eso fue que nos llamó Dios. God called us to do that. Pero vengo a traerle a ustedes el significado de carácter. I'm going to bring you the biblical meaning of character. Se refiere a la excelencia moral, la firmeza interior y las cualidades de una persona demuestra en su conducta. Se refiere a actuar consistentemente de acuerdo con principios morales y éticos, mostrando integridad, respeto y responsabilidad. Es la manifestación de valores positivos en el comportamiento diario, tanto en la vida personal como en las relaciones con los demás. This refers to the moral excellence, inner firmness, and qualities that a person demonstrates in his or her conduct. It refers to acting consistently in accordance with moral and ethical principles, showing integrity, respect, and responsibility. It is in the manifestation of positive values in daily behavior, both in personal life and in relationships with others. Creo que esa fue una definición bastante amplia y bastante clara. Les comenté anteriormente en las otras dos prédicas que la obediencia produce fe. I commented before in the other two preachings that obedience produces faith. Y también dije que el temor de Jehová produce integridad. I also said that the fear of Jehovah produces integrity. Now, today I'm going to speak to you about the fruits of the Spirit, because the fruits of the Spirit is what produces character. Ahora yo les voy a hablar sobre los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu es lo que produce el carácter. ¿Y el carácter de quién? El carácter de Cristo. Whose character are we supposed to have? Christ's character.
So, Padre, yo vengo delante de tu presencia, Father. I come before your presence. I ask that you take control over my soul, over my emotions. Yo te pido, Señor, que tú tomes control sobre mi alma y mis emociones, Señor. Que tú tomes control sobre mi mente, that you take control over my mind. Y que seas tú edificándonos, Señor, en esta tarde. That it be you edifying us in this afternoon. That word or that seed, que esa semilla o esa palabra caiga y escale en los corazones y caiga en terreno fértil. That word or that seed falls in fertile ground y que dé frutos al 100%, that it gives fruit at 100%. Amen, amen, and amen. Un carácter centrado en Dios produce una confianza en Dios. A character that is centered in God, it produces confidence in God. Vamos a ver la historia de Moisés. Let's see the story of Moses. Hebreos 11:23, Hebrews 11:23, it says y dice en esta manera: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. By faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents. 3 months by his parents. 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. Para los que conocemos la historia, for those of us who know the story of Moses, para los que conocemos la historia de Moisés, sabemos que el faraón, cuando se enteró que los hebreos se estaban multiplicando, when we all know that when the Pharaoh understood or heard that the Hebrews were multiplying in great numbers, en gran número, él temió, he had fear. Y ese temor hizo que él esclavizara al pueblo hebreo, and that fear made him make the Hebrews slaves. Porque él nunca se había enterado, he had never knew about the other king. When Joseph was the leader, the governor, cuando el otro rey tenía a José como gobernador de Egipto. Ahora, aquí podemos ver en ese pasaje que los padres de Moisés no temieron al decreto del rey. Now we can see that Moses' parents, it says in the word that they didn't fear the decree of the king. It says they were not afraid of the king's command. Ellos no temieron el decreto del rey. Y como ellos no tenían miedo al decreto del rey, eso me dice así que su confianza estaba puesta en el Dios Todopoderoso. So that tells me that their faith and their confidence was put in the high and mighty God. Now, it's interesting, es interesante porque lo que el faraón temió, eso mismo recibió. It's interesting because what the Pharaoh feared, ¿tú estás grabando? What the Pharaoh feared, he received. He reaped. Be careful what you fear, because what you fear, it could come to you. Lo que tú le temes puede llegar a ti. Y se lo digo por experiencia, and I tell you this by experience. Yo desde muy niña le tengo miedo a los perros. As a little child, I have fear of dogs. Y me es interesante porque mientras más miedo le tengo, más vienen a mí. Y ahí está el pastor que está de testigo. The more I fear the dogs, the quicker they come to me. And they want to be around me. And I thank God y le doy gracias a Dios porque ya Él me ha ido quitando el miedo. Porque yo le tenía miedo desde el más chiquito hasta el más grande. Pero ya últimamente se me está yendo el miedo. So I was scared from the littlest to the biggest, but lately I haven't been scared of them. I'm able to overcome the fear of dogs. He podido vencer el miedo a los perros. Ahora les permito que me pasen por el lado, me huelan, I let them come near me. Ahora, lo interesante es que el faraón no solo temió, pero lo crió en su casa. A lo que él temía, lo crió en su casa y le dio la mejor educación. The Pharaoh, not only that he feared what he raised in his own house, and he gave him the best education.
Hechos 7:22, in Acts 7:22, it says, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and deeds. So, él aprendió lo que a los egipcios desde jóvenes le enseñaban. He learned what the Egyptians, when they were young, that what they were taught. And if you look at the structures, si tú miras la estructura y todo lo que se construyó para aquel tiempo, ellos tenían una matemática, eso lo dicen los eruditos, ellos tenían una matemática y una inteligencia que iba un poquito más allá, porque no tenían la ciencia que tienen ahora. If the scribes say that these Egyptians, if you look at the structures that they have, the buildings that they built, they had this mathematic and this architecture that it was impressive because they don't have the science. They didn't have the science that they have today, or the equipment, o el equipo para hacerlo. So es impresionante. Esto a mí me dice que Moisés hablaba muy claro. This tells me that Moses had a very well speech. Y al decir que él era muy importante, si me puedes poner el versículo de nuevo, decía que él era muy importante. Este versículo no es el que dice, pero hay un versículo que dice que él era muy importante. Yo lo tengo aquí. Dice, Moisés recibió la mejor educación, se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Cuando dicen que tú eres importante, when they say that you're important in what you say and what you do, eso me deja dicho que tú te relacionabas con gente de negocio. That tells me that you would have relationships with people with business or people in higher ranks, en personas con altos rangos. Él era un príncipe. He was a prince. So if he was a prince, quiere decir que he had relationships with higher ups. Quiere decir que él tenía relaciones con personas de altos rangos. Ahora, en Éxodo 2:13 al 15, en Exodus 2:13 through 15, we're going to go through each one. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? And when he went out the second day, behold, two Hebrew men were fighting, and he said to one who did the wrong, why are you striking your companion? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Then he said, who made you prince and a judge over us? Do you intend to kill me as you killed the Egyptian? So Moses feared and said, surely this thing is known. Oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. When Pharaoh heard of this matter, he sought to kill Moses, but Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, and he sat down by a well. Cuando yo leo esto, esta es la historia donde Moisés ya había matado a un egipcio porque maltrataba a un hebreo. This is the story where Moses kills an Egyptian because he was mistreating a Hebrew, one of his brothers. And it's interesting y es interesante porque en este momento ya él sabía que él era un hebreo, que no era egipcio. At this point, he already knows that he's in Hebrew and that he's not an Egyptian. Así que cuando esto sucede, a él le entra un miedo. When this happens, he fears y él tiene que huir. Esta situación hace que él tome una decisión apresurada. This situation makes him take a decision very quickly. Ahora, hay situaciones, there's situations that God wants to move you. Hay situaciones que Dios te quiere mover.
Hay situaciones que vas a tener que tomar la decisión. There are situations that you're going to have to make that decision to make the move. ¿Por qué? Porque es que hay atmósferas que están tan cargadas. Egipto era un lugar donde había tanta idolatría. Egypt was a place that had so much idolatry. Que él quería mover a Moisés. He wanted to move Moses from this atmosphere into a new atmosphere. Él quería mover a Moisés de una atmósfera a otra, porque es que la atmósfera donde él estaba tóxica. There's atmosphere that are toxic y te tiene que mover. He has to move you, porque en un ambiente tóxico tú no puedes oír la voz de Dios. In a toxic environment you cannot hear the voice of God. And if you want change and you want God to do something with you, si tú quieres cambio y tú quieres que Dios haga contigo, te vas a tener que mover de la atmósfera. You're gonna have to move from atmospheres. So he made the decision and he moves from a place that is toxic, it has a lot of idols, a lot of people, too much noise, to a place where now he has nothing, it's quiet, less people, and less toxic. Ahora él está en un sitio donde es calladito, tranquilito, no hay mucha gente y no hay tantas toxinas. Hay que aprender a vivir en diferentes temporadas, en diferentes atmósferas y en diferentes esferas de la vida. Esto va formando tu carácter. You have to learn to live in different seasons, in different atmospheres, in different spheres of life. This builds your character. Temporadas son periodos de tiempo que marcan cambio y experiencias. Seasons are periods of time that mark changes and experiences. Atmósfera es ambiente invisible que rodea a una persona y que pueda afectar sus emociones, pensamientos y acciones. Atmosphere, an invisible environment that surrounds a person and that can affect their emotions, thoughts, and actions. Esfera es lo espiritual, es la conexión con lo divino. Sphere in the spiritual is the connection with the divine. Dios va formando tu carácter, ya que Dios fue formando su carácter, porque cuando él llega a Madián, so God starts to change Moses' character, because when he gets to Midian, or Median, however you say that little town that he had to go to, él tuvo que aprender de tener lujos, estar en un ambiente con todo a la mano. Él lo tenía todo, él tenía lujos, él tenía comida accesible. Ahora llegar a un sitio donde no tiene nada y tiene que empezar desde cero. Now he's in a place, he moved from a place where he had it all, where he had all the luxury, where he was surrounded by a lot of people, and then now he's moved to another place where he has absolutely nothing and he has to start from ground zero. Pero Dios lo hace, ¿para qué? Porque Moisés necesitaba un sitio donde Dios podía trabajar con él. God needed to have Moses in a place where he can work with him. Moisés necesitaba aprender a amar. Moisés necesitaba aprender a ser paciente. Él tenía que aprender a estar en un sitio de paz. Moses had to learn how to be a loving person. He had to learn how to be at peace. He needed to learn how to be patient. Cómo estar gozoso aunque no tengas nada. How to be joyful even if you have nothing. These are the fruits of the Spirit. There's 9 fruits, and I'm mentioning them one by one. Hay 9 frutos del Espíritu y se los estoy mencionando uno por uno. Estas son las cosas que él aprendió. Y él fue aprendiendo a medida que va caminando. He started learning in his walk with Christ. Al igual que ustedes y yo. Hemos aprendido. The same way as you and I. We have learned certain things. Hemos cambiado ciertos caracteres. Hemos cambiado ciertas cosas. We have changed certain characters and we have changed certain things. El problema es
Cuando no le permitimos a Dios entrar en lo profundo de nuestro ser. The problem is when you don't allow him to go deep inside your soul. Dentro de tu alma, inside your soul, tu alma está fragmentada. Your soul is fragmented. ¿Por qué tu alma está fragmentada? Está fragmentada a causa de un dolor, a causa de un rechazo, a causa de cosas que te hicieron en el pasado. Your soul is fragmented by the things that were done to you when they rejected you back then, when you were insulted, when somebody did something to attack you, your person, who you are, cuando una persona te atacó por quien tú eres. Pero tenemos que entender que mientras mayor es tu propósito, the greater your purpose is, the greater the attacks are going to be. Más grande van a ser tus ataques. Moisés fue un niño, Moses was a kid, que como el diablo sabía el propósito que había en él, since the devil knew the great purpose that was in Moses, trató de matarlo desde el momento que nació. He tried to kill him since the moment he was born. How many of you, your mother told you that when she was trying to give birth to you, ¿cuántos de ustedes, su mamá les dijo que cuando los estaba dando a luz, tuvo muchos problemas para darle a luz a ustedes? Aquí tienes dos. Cuando hay un propósito en tu vida, tú vas a ser atacado. Y vas a ser atacado fuertemente. Pero es lo que tú hagas después del ataque. It's what you do after the attack. Y por eso es que Dios puso en mi corazón que les tengo que traer este mensaje. God put in my heart that I have to bring this message. Porque hay muchas almas fragmentadas. There's too many souls that are fragmented. And we need to heal. Tenemos que sanar. Mira lo que dice Éxodo 4. Voy a brincar por cuestión de llegar al punto. Quiero llegar a un cierto punto. I'm going to jump from verses because I want to go straight to a point. Dice así, en Éxodo 4:1. Yo creo que hay uno antes de ese, 3:1. El 3:1. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Now Moses was attending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Y aquí ya vemos que cuando él llega a Madián, we can see here that when he gets to Midian, él termina con una familia. Él tiene una esposa y 2 hijos. He ends up with a wife and 2 kids. Por eso dije que Dios le enseñó el amor, la paz, la paciencia, la fe, el gozo. So that's why I told you that in here, he learns how to have love, joy, peace, patience, and faith, because he had a family. So he would go, él iba desde su casa, su familia, al trabajo, pastorear las ovejas. Y cuando él estaba pastoreando las ovejas, era el tiempo de él estar con Dios. When he was pastoring the sheep, that was the time where he can spend with God. Porque en el silencio es donde Dios más te habla. In silence is where God speaks to you the most. Por eso él busca dejarte en una soledad para que él pueda hablarte, para que él pueda bregar contigo. He leaves you in this complete silence and alone so he can work with you and he can talk to you and so that you can hear his voice. Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Then Moses answered and said, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appeared to you.
Entonces dijo el Éxodo 4:10, dije que iba a brincar. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde tú habla a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Then Moses said to the Lord, oh my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. So the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, is not Aaron the Levite your brother? I know that he can speak well. And look, he is also coming out to meet you. When he sees you, he will be glad in his heart. No, el 14. Dale para atrás uno. Te fuiste. Ok, ahí. Es hasta el 14. Estos son los 4 versículos que quiero enfatizar aquí. El primer énfasis, una de las primeras cosas que yo pude ver, I saw various things, vi varias cosas, I saw various things, pero cosa número 1 fue que la confrontación de Moisés que tuvo con el hermano cuando quiso corregirlo, le creó una fortaleza de rechazo en su corazón. When Moses, what I can see here was the confrontation that Moses had with his Hebrew brother back in Egypt, for which the reason he had to flee, is that the confrontation that he had created a stronghold of rejection inside his heart. He believed en cuantito el hermano hebreo le dijo, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Ahí mismito, inmediatamente, creyó Moisés y dijo, esta gente a mí nunca me van a aceptar. Nunca me van a aceptar como juez o libertador de ellos. Y él se creyó la mentira del diablo. Ahí es donde está el problema. When Moses was confronted by the Hebrew, and the Hebrew said, who had made you prince and judge over us? The first thing that Moses did was he believed that in his heart. And that created a stronghold. A stronghold of what? Of rejection. Because now he's thinking, okay, they're never going to receive me as their leader. Cuando eso te suceda, tú tienes que rechazar esos pensamientos, porque en el futuro eso te puede estancar con el Señor. You got to reject those thoughts, and you got to tell them you got to leave. Why? Because that can be the reason why you're not advancing today. Dios quiere hacer cosas lindas con cada uno de ustedes. God wants to do beautiful things with each and every one of you. Pero si tú tienes una fortaleza dentro de ti creada, sea por celos, envidias, sea por lo que sea, que alguien te haya dicho o te haya herido o te haya causado un dolor, tú lo tienes que rechazar en el nombre de Jesús. Whether people offend you or hurt you or do things to you, you got to reject that in the name of Jesus. That can become a stronghold in your life. And God wants to do great things. Mira lo que 2 Corintios 10:5 nos enseña. Dice, derribando argumentos a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Look what 2 Corinthians 10:5 says and teaches us. It says, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. O sea, cuando a ti te llega alguien que te está diciendo una ofensa, llévalo cautivo a los pies de Cristo. No te lleve eso a tu corazón, porque eso crea raíces de fortalezas. Don't take that to your heart, because it's going to create strongholds. And we got to knock those down. Y tenemos que derribarlos.
Hay que derribar todo argumento que alguien a ti te haya dicho, lo tienes que cancelar, ir delante del trono y decirle al Padre, Padre, yo renuncio, yo perdono, yo llevo a todo al cautivo a tus pies, y tú tienes que hacer esa oración. You gotta go before the Father and say, Father, I forgive the person who offended me. I forgive the person who did this to me. I'm casting down all arguments. I'm not gonna believe what they said anymore. No voy a creer lo que me dijeron más nada. Esa fortaleza de rechazo, como Moisés no la derrumbó en el momento, since that stronghold, Moses did not break it down in the moment, it started to create roots of fear, empezó a crear raíces de temor, porque una ofensa o un rechazo de alguien que tú permites que esté arraigado en tu corazón te va a crear miedos en el futuro. The strongholds that you allow to become roots inside of you, it can create fear in the long run. Why? ¿Por qué? Porque si alguien te rechazó en una relación, if somebody rejected you in a relationship, se te va a hacer difícil en el futuro amar a otra persona y confiar en ella. If somebody hurt you in a relationship, in the future, if you allow that to become a stronghold inside of you, it's gonna be hard for you to trust another person and be able to love someone else. Por eso es importante tumbar y derribar las fortalezas. That's why it's important that we cast down all arguments. Because no es la persona, es el diablo mismo que está detrás de ti porque sabe el propósito y el plan que tiene Dios contigo. It is not the person, it is the devil that knows the plan and the purpose that God has in your life and that God wants to use you. Ahora, Dios sabiendo la verdad, me es interesante porque Dios sabiendo la verdad dice, no quieres hablar, y se enoja con Moisés. So God knowing this, he gets mad with Moses and says, oh, you don't want to talk? Y le dice, pues yo te voy a poner a tu hermano que sí sabe hablar. And he says, I'm going to come and bring your brother Aaron and he's going to talk for you. Ahora, cuando me pongo a meditar en esta palabra, when I start meditating in this word, yo me di cuenta de algo. I noticed something. Y es que Aarón no iba a tener ningún problema en hablar porque él era esclavo. Y como siendo esclavo, cuando tú estás en esclavitud, tú lo que quieres es libertad. Y si lo que te toca para tú ser libre es hablar de Cristo, tú vas a gritar y decirle a Dios, ¿dónde tú quieres que yo me pare? When you're a slave, see, Aaron, God knew that Aaron was going to speak because Aaron was a slave. And being a slave, you know that you want your freedom. And when you know you want your freedom, you're going to say, God, where do you need me to talk? Where do you need me to go? I'll go to the highest mountain. I'll go to the lowest down to the deep ends. Wherever you want me. You want me to go right? You want me to go left? I'll go there. Cuando tú eres esclavo y tú quieres ser libre, tú le vas a decir a Dios, ¿en qué montaña tú me quieres? ¿En qué valle tú me quieres? A la derecha, a la izquierda, donde me quieres, porque yo voy a gritar a los cuatro vientos que tú eres Dios. Pero Moisés no tenía ese problema porque Moisés nunca fue esclavo. Moses didn't have that problem because he was never a slave. He was always free. Él siempre fue libre. Y como él siempre fue libre, no tenía la necesidad de salir. Y más tenía la fortaleza que ya la había creado, un miedo de rechazo de nuevo. So Moses didn't have that need because he was never enslaved. He was always free. But he had also let a stronghold create that fear that he was going to be rejected again. That's why we got to be careful what we allow in our hearts. Porque después Dios quiere usarte y como no puede porque hay una fortaleza y ya creó un miedo en ti, tú vas a decir, no, Dios, no quiero. If you allow that stronghold to take over you, when God wants to use you, you're going to say, no, I don't want, because they're going to do it again. I'm going to be rejected again. No, Dios quiere quebrar eso, Él quiere libertarte de ahí, Él tiene cosas lindas contigo. Ahora, si lo ponemos en el contexto de hoy, ¿cuánta gente no vemos que llegan los nuevos convertidos
Y cuando tú traes un nuevo convertido y él está tan agradecido con Dios, él se va a las 4 esquinas a predicar el evangelio. How many of you have not seen that in today's context? That when people come to God and they are set free, they go to every corner because all they want to do is preach about God. Pero tenemos entonces la gente que llevan años en el evangelio, que están tan heridos y han dejado que esa fortaleza los aguante, que le da tanto miedo ahora de salir afuera a hacer lo mismo que ellos hacían antes. But then we see the people who have been years in church, but since they have been so hurt and they have this stronghold inside of them, they're too scared to go out and preach the gospel. We can see that in today's context. Lo podemos ver hoy, y eso viene del mismo infierno. That comes from hell. It has nothing to do with the person who hurt you. Tenemos que sanar. We have to heal. Moisés se hizo esclavo de la fortaleza que cargaba en su corazón. Moses became a slave by the stronghold that he carried in his heart. No nos esclavicemos. Let's not be slaves. Let's be set free. Ahora, para Dios sacar los frutos del Espíritu, Él tiene que llevarte al desierto. For God to be able to bring out the fruits of the Spirit, He has to take you into a desert. ¿Por qué? ¿Por qué, pastora? Why, pastor? Porque si Dios no te mete a ti en un problema o en un lío o en una situación, tú nunca vas a clamar de la manera en que vas a clamar. If God doesn't put you in a situation or in a problem, or you're not going to cry out the way you're going to cry out when you're in that problem. Because when everything is going great, cuando todo está bien, nosotros no clamamos con el mismo clamor que cuando estamos en un desierto. When everything is going great, we don't cry out the same way when we're in a desert. So a veces Dios lo hace porque quiere sacar lo mejor de ti. God does it because He wants the best of you. So no te quejes. Don't complain. Embrace it. Abrázalo. Dale gracias. Give Him thanks. Thank you, God, because even though that I don't have money to pay my bills, I'm good. I have you. I know that you're gonna do it for me. Aunque yo no tenga dinero para pagar mis biles, pero tú estás ahí. Yo sé que en algún momento tú me vas a dar el dinero que necesito. Dios, gracias. Thank you, God. Because you're in the midst of my scarcity, porque tú estás en medio de mi escasez. Y si tú eres el dueño del oro y la plata, yo confío en ti. If you're the owner of the gold and silver, I trust you. With all my heart, con todo mi corazón. Por eso era que los papás, por eso te traje el versículo sobre los papás de Moisés. That's why I brought you the verse with Moses' parents. Ellos no le temieron al decreto. They didn't fear the decree of the king. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Because their trust was put on God. And when your trust, cuando tu confianza está tan puesta en Dios, no hay diablo que se te pare de frente. When your trust is rooted in God, there is no devil in hell that can come into your face and you be scared. Because you're rooted. Because you have the character of Christ. And let me tell you something, the spiritual is real. Lo espiritual es real. Porque en lo espiritual el diablo nos respetó cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando y orando al Padre. Él fue y como quiera lo tentó. The spiritual is real. The devil had no problem with going where Jesus was after Jesus had fasted 40 days and 40 nights to go tempt Him. So if He went to tempt Jesus, being Jesus, who are we? Si Él fue y tentó a Jesús, entonces y ese Jesús, ¿quiénes somos nosotros? ¿O quién nos creemos nosotros? ¿O who do we think we are? Dios quiere sacar lo mejor de ti. God wants to bring out the best of you. Él quiere sacar el brillo que Él puso dentro de ti. He wants to bring out that brilliance, that shine that He put inside of you. Ahora vamos a ver qué dice Éxodo 34 del 27 al 30.
Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Then the Lord said to Moses, write these words, for according to the tenor of these words I have made a covenant with you and with Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, ni escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Now it was so, when Moses came down from Mount Sinai, and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand, and when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. He aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. So when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. Ahora, ¿qué hizo que la cara de Moisés brillara? What made Moses' face shine? Fue el tiempo que él pasó en la presencia del Señor. It was the time that he spent in the presence of God. 40 days and 40 nights he was in the presence of God. And if you read the word, it tells you that he ate nothing and he drank nothing. Si tú miras la palabra, dice que él no comió nada ni bebió nada por 40 días y 40 noches. ¿Cómo es posible? How is that possible? Es porque Dios es Dios. Is that God is God. Cuando Dios te da una orden, hazlo. When God gives you an order, do it. ¿Quieres saber por qué? Porque en tu desierto tú puedes morir. Because in your desert you can die spiritually. En tu desierto tú puedes morir espiritualmente. Y te lo voy a probar. And I'm going to prove it to you. Moisés casi muere en el desierto. Moses almost died in the desert. Porque se supone que cuando tú tengas hijos, tú los circuncides. Y él no había circuncidado a uno de sus hijos. He had not circumcised one of his children. Y él casi muere por ese mandato. He almost died because of that. Pero fue su esposa, Séfora. It was his wife, Séfora, that felt in her spirit that God was telling her, go do what I told Moses to do, and he didn't do it. Fue Séfora la que ella sintió en su espíritu, ve a hacer lo que se supone que Moisés hiciera. Vete, circuncida a tu hijo. Y ella fue corriendo y lo circuncidó, y ahí le recobró la vida a Moisés. She went and she ran and she circumcised her son, and then when she saw Moses revive because he was almost dead. So be careful, ten cuidado cuando Dios te envía a hacer algo que tú no lo hagas. Ahora, lo interesante es que cuando Dios tiene un plan y un propósito, when God has a plan and a purpose, Él siempre va a levantar a alguien a tu favor. God will always rise up someone in your favor. Él levantó a su esposa que actuó rápido y hizo lo que tenía que hacer. He rose up his wife so that she could do what he was supposed to do. So God will always, Dios siempre va a poner a alguien a interceder por ti. God will always put someone to intercede for you when you are almost dying in the desert because you're not doing what you're supposed to do. There are people praying for you. Hay gente orando por ti. Hay gente para que tú no te mueras espiritualmente. There's people praying so that you don't die spiritually. Because that's what God does. When He has a plan and a purpose in your life, cuando Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, Él levanta gente y los pone a orar e interceder por ti. When God has a plan and a purpose, He rises people up to pray for you.
Es pasando tiempo con Dios. It is spending time in the presence of God. En aquel tiempo, Dios era un Dios externo. In that time, God was an external God. Y Moisés brillaba en gloria. And Moses would shine in glory. En este tiempo, Él vive dentro de nosotros. Que es mucho más. ¿Cuánto más Dios no puede hacer con nosotros que vive dentro de nosotros? How much more can God do that now He lives inside of us? Si Moisés brillaba en gloria, ¿qué no haríamos nosotros? If Moses shined in glory, how much more would we not do? En su palabra Él dice que Él nos creó para libertar a la gente. In His word He says that we came to deliver people that are captive. Pues, ¿por qué no lo estamos haciendo? Why are we not doing it? Because we're captives ourselves, porque nosotros estamos cautivos. Nosotros estamos como el pueblo de Israel. We are just like the people of Israel. We're captive in our own strongholds. Estamos cautivos en nuestras fortalezas. Tenemos que ser libres. We have to be set free. Dios te cambia. Dios te mueve de diferentes temporadas. God changes you from different seasons. Él te cambia de la abundancia a la escasez. De los lujos sin lujo. Con trabajo sin trabajo. Él te cambia las diferentes atmósferas. De un lugar con mucha gente o un lugar donde estás solo o donde hay mucho ruido o donde no hay ruido de ninguna clase. He changes you from different seasons. He gives you the season of abundance, but then He brings you into the season of scarcity. He brings you of the season of luxury, but then He takes it away from you and puts you in the season of not luxury. He gives you a job, but then He takes it away. But it's for a reason. Es por una razón. Porque es de la única manera que Él va a tener tu atención. It's the only way He's going to have your attention. Él te pone en diferentes esferas. He puts you in different spheres. Porque dependiendo de la esfera en la que tú te encuentres, depending on the sphere that you find yourself, you should always have God's connection. Tú siempre debes estar conectado a Dios. Aunque tu situación cambie, tu conexión no debe cambiar. Whether your situation changes, your connection should never change. It don't matter if you're in prison, that should not make a difference. Si estás en prisión, eso no debe ser una razón. Si estás en una situación, en un hoyo, sin trabajo, buscando trabajo, estás en la calle, no importa tu situación, se supone que tú estés conectado con Dios. Porque Él es el que te va a dar la salida. Él es el que te va a proveer. It doesn't matter where you at or even you're on the streets, you should always have a connection with God because He's the only one who's going to give you the way out and going to give you the resources that you need. Él quiere que su gloria se manifieste en nosotros y a través de nosotros. He wants His glory to be in us and through us. Él quiere que dejes ir las fortalezas. Él quiere que tú sueltes tus fortalezas. ¿No se queda? Él quiere que tú dejes ir las fortalezas que te detienen. He wants you to let go of the strongholds that are holding you back. There are hay fortalezas de rechazo, de dolor, de ofensa, de violación, de engaño, de traición. There are strongholds that are rejection, pain, offenses, rape, deception, betrayal. Si no dejamos ir las fortalezas, van a llegar gente a tu vida que son para bendición hacia tu vida.
Pero por esa fortaleza no la vas a poder recibir y vas a rechazar a la persona que viene a bendecirte. If we don't let go of our strongholds, God has people that He's putting in your life to bless you. But because of the strongholds, you can't receive the blessing and you reject the person. Because you have a blockage. Porque pusiste una pared. Hay que tumbarla en el nombre de Jesús. Es tiempo, iglesia, que tumbemos esa y derrumbemos todas esas paredes. Todas esas fortalezas. Todas esas murallas que hemos puesto en nuestra vida. It's time that we knock down all of the strongholds and walls and barriers that we have put before us. Dios quiere fortalecer tu espíritu porque Él quiere transformar tu carácter. Tu carácter es transformado en medio de las situaciones. Moisés aprendió lo que era mansedumbre, templanza, bondad, benignidad cuando él estaba dentro del desierto. Las otras 5 él las aprendió cuando estaba en Madián, pero estas otras 4, porque estas 4 se dan cuando tú estás bregando con gente. Moses adopted what was kindness, I don't know these in English, and I didn't write them down. But the other four fruits of the spirits, which is kindness, bondad, benignidad, goodness, benignidad, mansedumbre y templanza. I think it's meekness, and then the other one. So the 4, those were given to Moses in the desert, because you adopt those when you're dealing with people. It's difficult people that is going to bring that out of you. Son la gente difíciles que van a sacar eso de ti. La palabra en una ocasión, in an occasion, the word says that Miriam, his sister, Miriam, su hermana, había murmurado con Aarón, con el hermano Aarón, with her brother Aaron, against Moses, en contra de Moisés. Y por ella murmurar, a ella le dio lepra. And for her murmuring against him, she got leper. We have to be careful who are we murmuring about. Tenemos que tener cuidado de quién estamos murmurando. Porque tú no sabes el plan y el propósito que tiene Dios con esa persona. You don't know the plans and the purpose that God has with that person. Y te puede caer una maldición simplemente porque murmuraste de la persona. And you can have a curse over you just because you murmured against that person. Y a lo mejor tú miras a la persona y para ti es una persona insignificante. Maybe you see that person and you see him as very insignificant. Pero te voy a dejar saber algo. Tenga cuidado. Porque esa gente que tú crees que son insignificantes son los grandes que Dios usa. I'm going to let you know something. When you see somebody that you think that is insignificant, that's the person that God is going to rise up and use in a great manner. And be careful because you could be serving him. Y ten cuidado porque tú le vas a servir a él. Cuando miramos a la gente tenemos que ver lo que Dios ve. Yo veo un pastor allá atrás, un pastor, un profeta, un salmista. Eso es lo que yo veo cuando yo veo a Antonio. Yo veo un evangelista de la palabra. Con Ramón, yo veo un pastor, un profeta aquí delante de mí. I see a pastor, a prophet when I look at you. When I look at Antonio, what I see is a psalmist, a pastor, a prophet. That when he's singing, he's prophetizing. Cuando en su cántico él está profetizándole a la gente. Eso es lo que yo veo.
pero tú lo tienes que creer. That's what I see in you. You got to believe it. I see a powerful woman of God, an interceder, a woman who stands on the gap for people in prayer, in warfare. A woman who does not stand down when things get tough. Una mujer guerrera de oración, una mujer que cuando se para en la brecha por alguien, el infierno tiembla. A woman that when you stand on the gap for somebody, hell trembles. Because he knows that you don't back down. Porque él sabe que ya no se detiene. So yo le voy a hacer un llamado. I'm going to do a calling today. I'm going to ask you to come to the altar. Because God wants to break the chains right here, right now. Dios quiere romper la cadena aquí y ahora de cada uno de ustedes. For each and every one of you. And let me tell you something, y les voy a decir algo, y se los voy a decir porque siento en el espíritu compartirlo. I'm going to tell you something because I feel in the spirit that I have to share it with you. Si tú crees que esta que está aquí no tenía fortaleza, las tenía. Pero yo fui delante del Padre anoche, porque cuando yo te vengo a predicar aquí es porque ya yo lo he vivido. When I come to preach here is because I already lived it. I don't come here, yo no vengo aquí a darte algo que yo no he vivido. I don't come here to bring you something that I didn't live myself. Yo fui delante de la presencia del Señor anoche y le dije, si tú quieres que yo predique esta palabra, yo tengo que ser libre de mis propias fortalezas. Porque yo no puedo impartir algo en ti que no sea roto en mí primero. I can't come to you and ask God to deliver you if I haven't been delivered from my own strongholds. Y Él me dio la liberación. Y cuando yo digo que tú tienes fortalezas, no significa que tú estás endemoniado. Eso no es. The thing of strongholds is not that you have demons inside of you. Is that there are things that are rooted inside of you. Hay cosas que están arraigadas dentro de ti que las tienes que poner en las manos de Dios para que Él las arranque de raíz. You have to put it in God's hands so that He brings it out from the root. Porque Él quiere transformarte. Yo quiero orar por ti. Y me gustaría que me dieras la oportunidad, que vinieran aquí. No es obligatorio, es si tú sientes en el Espíritu. Pero me gustaría que vinieran aquí al frente, al altar. I would like for you guys to come forward here in the altar.